del Señor. Amén. Vamos a enseñar a predicar acerca de la serie que estamos tratando ya hace varias semanas, que se llama Somos Iglesia, y es aprendiendo a ser una genuina congregación de Jesucristo, una genuina comunidad de hermanos en Cristo, ¿sí? Les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y vamos a leer del versículo 9 al 13. Antes de leerlo, les recuerdo lo que hemos visto hasta ahora. En la primera enseñanza, Romanos 12, 9 al 13, en la primera enseñanza vimos cómo la iglesia es una familia espiritual ligada por la sangre de Cristo y el mismo espíritu en cada uno de los creyentes. Así que usted está ligado con la iglesia de una manera más fuerte que lo que está ligada con su familia de sangre. Ahora, eso no quiere decir que usted no ame a su familia de sangre, ámela mucho, amén, dele testimonio. Pero entienda que así como nos preocupamos por tener una buena relación con nuestras familiares, debemos preocuparnos mucho por tener una buena relación con nuestros hermanos en Cristo. Vimos en la segunda enseñanza lo que la iglesia hace, ¿no? Porque hay muchas iglesias que tienen un concepto raro y extraño acerca de lo que la iglesia debe hacer, pero allí en Hechos vimos que la iglesia bautiza, que la iglesia enseña la palabra, practica el compañerismo, participa de la mesa, lo que acabamos de hacer, ora, la iglesia es generosa, la iglesia se congrega y la iglesia alaba a Dios, ¿ok? Vimos también en otra enseñanza cómo se necesita la consagración, y eso fue comenzando este capítulo 12, donde decía que debíamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Así que el pecado es el peor enemigo de la unidad. Escuche, note a alguien que está andando en pecado, que no se quiere arrepentir de su pecado, y usted va a ver una persona alejada de la iglesia. Usted va a ver una persona que ya poco se congrega. Va a darse cuenta de una persona que tiene un pero para todo y que le empiezan a caer mal las personas de la iglesia o a criticarlas porque él está en pecado o porque ella está en pecado, ¿sí? Así que se necesita la consagración de todo nuestro ser para andar en unidad con la congregación. Vimos cómo para servirnos y edificarnos a Dios, Él nos ha dado, y eso fue lo que vimos la semana pasada, Él nos ha dado diversos dones. Y fue una enseñanza muy buena que espero usted haya podido captar, haya podido anotar. Ojalá anoten lo que estamos enseñando para que se les quede, hermanos, para que lo pongamos por práctica. Vimos los diversos dones que Dios da a cada uno, ¿no? Dijimos algo importante, y es que los dones en la iglesia no están dados a gente superdotada, ¿no? Eso es una idea muy pagana, pienso yo, de que hay un superdotado, un ungido, un iluminado, un gurú que tiene tantos dones. No, en la iglesia los dones se viven en medio de la congregación. Y cada hermano aporta un don. No es que uno solo tenga todos los dones. Mire lo sabio del Señor, ¿no? Para que dependamos, para que nos amemos, para que nos necesitemos. Él no le ha dado todos los dones a una persona, sino que le ha dado diversos dones a cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Así que nos necesitamos, hermano, y vimos que esos dones son la profecía, que no tiene nada que ver con adivinar el futuro, sino esencialmente con predicar la palabra de Dios, el servicio, la enseñanza, la exhortación, que no es el don de regañar, ¿no? Les dije a ustedes, ¿sí? Hay gente que tiene ese don naturalmente. Sino estamos hablando del don de animar a otros y de ayudarles a corregir el pecado en su vida. El don de dádivas, que es el don de repartir. Todos tenemos que ser generosos, pero hay personas que tienen ese deseo más ardiente de dar mucho más allá de lo que habitualmente todos damos. Liderar y hacer misericordia, son esos 7 dones. Les dije que necesitamos diligencia para ejercer los dones, porque si usted tiene un don, déjeme decirle, amigo y hermano, que si usted tiene un don y no lo pone en funcionamiento, Dios ha de reclamarle, porque no es su don, es el don de Él en usted. Pero ojo, se necesita capacitación para ejercer los dones. Una persona sin conocimiento bíblico acertado, con una buena doctrina, ejerce los dones de una manera equivocada y puede terminar haciendo más daño que bien. Y otra cosa muy importante para recordarles de lo que vimos hace 8 días, que también se necesita la integridad para ejercer los dones. Porque también puede usted hacer mucho daño, más daño que bien, si usted no es una persona íntegra y empieza a ejercer los dones, ¿ok? Bien, hermanos, el título de la enseñanza de hoy, antes de que leamos, o bueno, primero leamos, ¿no es cierto? Y después les doy el título para que no se les olvide. Romanos 12, 9 al 13. ¿Qué dice? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros
y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hasta ahí vamos a ver hoy. Amén. Señor, danos gracia a mí para predicar y danos gracia a todos para escuchar, para tomar con seriedad y solemnidad la enseñanza de tu palabra y para darnos el poder para vivirla, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Hermanos, el título de la enseñanza de hoy es Deberes para con nuestra congregación. Deberes para con nuestra congregación. Cuando hablo de congregación no me estoy refiriendo a una institución por allá que está en determinado lugar. A veces pensamos más en el edificio. Aquí no habría mucho que pensar en el edificio y en el ranchito de la iglesia, ¿no? Y los pastores, pensamos que eso es la iglesia. No, cuando hablamos de nuestros deberes para con nuestra congregación, estamos hablando de los deberes para con nuestros hermanos en Cristo, porque ellos son la iglesia, porque ellos son la congregación. ¿Sí me hago entender, hermanos? Así como usted debe apreciar a sus pastores, usted debe apreciar a sus hermanos en Cristo, ¿no? Y esa debe ser nuestra constante, hermanos amados. Vamos a hablar de deberes, y es algo que a la gente no le gusta mucho hoy. Estoy aterrado, cada vez que uno prende el televisor ve gente reclamando por todo, ¿no es cierto? Parece que todo el mundo tiene la culpa menos las mismas personas, ¿no es cierto? ¿Sí se han dado cuenta? Todo el mundo reclama que el gobierno, que el clima, que sus papás, que no sé qué, todo el mundo vive reclamando, ¿no? Entonces la gente hoy en día sabe muy bien reclamar y exigir sus derechos, sabe muy bien hacer eso, ¿no es cierto? Parece que todos fueran víctimas que exigen reivindicación. Todos exigen, porque es que la palabra ya no es que pidan, sino que exigen que todo el mundo quiere ser ¿qué? Comprendido. Compréndame, entiéndame, pero no quieren entender a nadie, ¿no es cierto? Y exigen esa comprensión. Todo el mundo quiere ser excusado. ¿Sí? Todo el mundo tiene una excusa para todo. ¿Sí? Yo les he dicho a ustedes que las excusas pueden ser ciertas, pero ninguna excusa ha hecho a alguien un mejor cristiano. Ninguna excusa, por cierta que sea, ha hecho de alguien un profesional. Ninguna excusa, por cierta que sea, ha hecho de alguien un mejor padre. Las excusas pueden ser ciertas y no sirven para nada. ¿Sí me hago entender? Así que la gente quiere ser excusada. La gente quiere ser amada, ¿no? Es increíble en la iglesia, ¿no? Llevo 20 y pico de años en esto y todo el mundo dice, es que no me aman. Y digo, bueno, ¿y usted a cuántos ha amado? Como Cristo exige que amemos a nuestros hermanos. Deje de pedir amor y empiece a dar amor, ¿no es cierto? Pero todo el mundo quiere ser amado, ¿sí? Y nadie quiere ser juzgado, eso sí es clave, ¿no? Sin vergüenza que ande mal, lo primero que tiene en la boca es decir, no me juzguen, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos dice que sí debemos exhortar y reprender a los hermanos que están andando mal, no con odio, no con irrespeto, sí, pero con mucho amor, hermanos, porque ¿quién quiere que alguien que uno ama esté mal y se dirija hacia la destrucción? Nadie, ¿no es cierto? Así que todo el mundo pide eso. Sin embargo, aunque todo el mundo sabe exigir derechos, poco quieren saber de deberes. La Biblia muestra al hombre más como un ser culpable que como una víctima, ¿no es cierto? Mire, para Dios los hombres no son inocentes, son culpables de principio a fin. Sin embargo, los cristianos tenemos que estar muy agradecidos con Dios porque somos beneficiarios de toda bendición y de toda gracia. El ser humano es culpable, no es víctima de nada. Pero escuche, los cristianos estamos en otro nivel, por decirlo de esa manera, por la gracia de Dios. Dios mira a sus hijos y mira al mundo, y allí está la división. Dios no mira negros y blancos, ricos y pobres, estratos, nada de esas cosas. Dios está mirando dos tipos de personas en esa tierra. Sus hijos, redimidos por su sangre, llenos de su gracia, beneficiarios de su amor. Usted debe ser uno de ellos, ¿no es cierto? Usted debe serlo, si usted ha confiado en Jesucristo. Y por otro lado está viendo a todos aquellos que son culpables, no víctimas, delante de sus ojos. ¿Qué es un deber? Y estamos hablando de deberes para con nuestra congregación, para con nuestros hermanos en Cristo. Porque estamos aprendiendo a vivir en iglesia, en comunidad, ¿sí? Yo entiendo que mucha gente a veces quiere tener la iglesia como un lugar a donde asistir, pero la iglesia es un lugar al cual pertenecer, y de otra manera pues no va a funcionar. ¿Sí me entienden, hermanos? No busque un lugar a donde ir a calmar la conciencia, a que le enseñen algo lindo. Busque un lugar a donde usted se involucre, se unte,
¿Sí o no? Usted tiene que estar untado de sus hermanos en el buen sentido de la palabra. Usted debe estar relacionado con los demás. Porque eso es lo que Dios nos demanda. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y que yo también lo aprenda, porque también me hace falta mucho para vivir esto perfectamente. Hermanos, el deber es una obligación moral que se tiene hacia Dios y hacia otros. Me gusta esa descripción. Los deberes son obligaciones morales. Hay leyes, ¿sí o no? ¿Por qué la gente no roba en un país como el nuestro? Y roba mucho, ¿no? Pero ¿por qué no roba más y más descaradamente? ¿Será que tienen un deber moral? ¿Será que algo en su cabeza les dice que no debe hacer? Bueno, sí, todos tienen conciencia, pero su pecaminosidad es más fuerte que ella, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hacen? Porque hay leyes. Porque tienen miedo de que si roban y los pillan van a ir a la cárcel, ¿sí o no? O de pronto el que lo está robando lo puede matar. Bueno, eso no es un deber. Eso simplemente es una coerción. Aquí no está hablando de cosas coercitivas. Aquí está hablando de deberes. ¿Qué es el deber? El deber de un cristiano, el deber suyo, escúcheme, es una obligación moral que tenemos hacia nuestro Señor y hacia los demás hermanos en la iglesia. Es algo que nuestra conciencia y nuestro corazón nos exigen que se cumplan. Hermanos amados, ninguno de ustedes le da de comer a sus hijos finos manjares en la medida en que usted pueda dárselos. Porque una ley lo obligue a hacerlo, sino porque está en su corazón brindarle lo mejor a sus hijos. Eso es un deber. Usted ve como un deber el darle lo mejor a su familia, no lo ve como una simple obligación. Es lo mismo en el caso de lo que vamos a ver hoy. No son simplemente exigencias y una lista de exigencias, sino realmente son deberes del corazón que hay en la vida del cristiano. Partamos del hecho de que la gracia que hemos recibido sobreabundantemente, nos lo dice la palabra, nos ha capacitado y responsabilizado de tener un estilo de vida que los inconversos no pueden vivir. Nuestros deberes para con Dios tienen que ver con nuestros deberes para con nuestros hermanos. No existe tal cosa como amar a Dios sin amar a la iglesia de Dios. Y hay algunos que salen por la tangente y dicen, sí, yo amo mucho a la iglesia, no me vaya los domingos, pero yo no los veo involucrados con los demás. No le veo ningún interés por lo que a los demás les está sucediendo. No le veo ningún interés por ayudar a otros. Y eso tiene que salir de nuestra iglesia y de todas las iglesias del Señor. ¿Sí? De su corazón tiene que salir. Porque yo quiero que usted no se engañe. ¿Se acuerda que hay una frase acá que yo le he repetido muchas veces? Esta iglesia puede que a usted termine no gustándole. ¿Sí o no? Yo creo que hay gente que ya no le gusta esta iglesia. Esta iglesia puede que a usted no le guste, pero lo único que usted no va a poder decir de esta iglesia es que le dijimos mentiras. Aquí le dijimos siempre la verdad. De hecho, por eso creo que es que no le gusta. Porque le hemos dicho la verdad. Y yo quiero que usted entienda que yo no quiero que usted se engañe, que usted piense que usted puede ser un gran amante de Dios sin ser un gran amante de su iglesia. Oiga, un hombre, bueno, yo sé que hay una serie de sinvergüenzas, pero un hombre podría tener una buena relación de amistad con otro hombre si ese hombre odia a su esposa, me pregunto yo. Se supone, creo yo, lo dice la Biblia, que la persona que usted más debe amar en el mundo después de amar a Cristo es ¿quién? Su esposa, su esposo, ¿sí? Y escúcheme, yo creo que un hombre equilibrado no podrá tener una buena relación con una persona que odia visceralmente a su esposa. Jesucristo no puede tener una buena relación con alguien que odia a sus hijos, a su iglesia. Hermanos, tengamos esto muy presente. Yo quiero que usted ponga el dedito en Romanos 12 y vaya conmigo a Mateo 25, 34. Y vamos a leer algo rápidamente. Mateo 25, 34. Recuerde que el texto de Romanos 12, 9 al 13. ¿Lo tienen, amados hermanos? Leámoslo juntos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, les dije 34, ¿sí? Así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué? Tuve sed y fui forastero y estuve desnudo y ¿qué? Enfermo y ¿qué? Y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
Versículo 38. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. 39. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué interesante, que creo que es en este mismo pasaje, que dice que algunos se levantaron y dijeron, Señor, no profetizamos, hicimos milagros en tu nombre, y el Señor les dijo, nunca los conocí. Pero estos que habían hecho buenas obras por el amor de Cristo que había en sus corazones, ni siquiera se daban por advertidos que ellos lo habían hecho. No era gente que estaba buscando reconocimiento, ¿sí se dan cuenta? Porque les brotaba del corazón, les salía natural hacer estas cosas. Y note algo, este pasaje se ha usado mucho para respaldar obra social. Creo que la ayuda que un cristiano debe brindar es a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero este pasaje está hablando esencialmente de la ayuda, de la misericordia y de la bondad que tú tienes. ¿Con quién? Con los hermanos más pequeños de Jesús. No está hablando de inconversos, está hablando de creyentes. Oye, ¿tú has visitado a tus hermanos enfermos? ¿Tú te has preocupado por aquellos que están en desgracia? Escúchame. Eso es evidencia de que el Espíritu está en tu vida. Tienes que sacudirte. Tienes que entender que la vida cristiana, mientras sea yo, vas a vivir deprimido, amigo. Uy, uno va y todo el mundo desanimado. ¿Por qué no? Es que yo deje de pensar en el yo y empiece a pensar en Cristo y en los demás. Amén. ¿Ustedes creen que yo me puedo dar el lujo de andar pensando en mí mismo? Ay, ¿cómo estoy? No, tengo que pensar, hay gente a la cual servir. Hay gente a la cual bendecir. Amén. Ya Dios se encargará de mí. ¿Y saben qué? Lo ha hecho. Lo ha hecho. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por eso. Hermanos, el deseo de un cristiano no es otra cosa que es amar y servir a Dios con una vida transformada. Es contrario al egoísmo y las ambiciones de los inconversos. Ellos viven para sí mismos. Usted se dice ser cristiano y vive para sí mismo, tiene que arrepentirse. Tiene que entender que posiblemente su fe no sea genuina. Y en ese momento usted puede volver a Jesucristo de corazón. Pedirle perdón, confiar en Él, arrepentirse de sus pecados. Él le puede salvar en esta mañana. Hermanos, yo quiero que entiendan algo. Aunque ningún beneficio se compra o se merece, la vida cristiana solo es eficaz y se disfruta desde la práctica de nuestros deberes. Es que hay una lucha a veces, ¿no? Yo sé que no es fácil eso. Cuando hablamos de deberes, pareciera que estuviéramos ignorando la gracia. Y hay gente que a veces cuando uno predica de esta manera dice, usted está hablando mucha ley. Y yo digo, no, tú estás equivocado. Porque yo quiero sustentarme en un solo hecho que lo hemos enseñado en esta iglesia claramente y que usted tiene que tenerlo muy clarito en su corazón y en su cabecita. Y es que nada en las cosas de Dios se compra. Nada se merece. Lo menos que se compra se merece la salvación. Solo gracia, ¿no? Solo gracia. Confiaste en Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, eres salvado por el Señor. Esa es la realidad. Pero escúchame, eso no te excusa de cumplir deberes en la vida cristiana. Es que mucha gente, como se los acabo de decir, vive aburrida, vive sin gozo, porque no ha entendido que el gozo de la vida cristiana es dar y no recibir. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Más bienaventurado. ¿Saben qué es bienaventurado? Feliz pero en extremo. Como estaba la gente esta semana cuando Colombia y de Chepazo le ganó a Perú. ¿Sí? Estaban gritando y celebrando por una tontería. Porque eso ya ahorita nos elimina. Bueno, en fin. Les digo una cosa, la gente feliz, ¿no es cierto? ¡Feliz! El Señor está diciendo, ¿saben en qué son ustedes más bienaventurados? En dar, y no está hablando solo de dinero, creo que está hablando de todo. Dar amor, comprensión, tener el oído atento cuando alguien necesita que lo escuches. Tantas cosas que nosotros podemos dar, hermano, y mucho más en la iglesia. ¿Sabes por qué la iglesia? Porque la iglesia son los compañeros de batalla que tienes más cercanos. Tu congregación es el lugar donde tú estás relacionado con gente. La iglesia es muy grande. Hay hermanos de la iglesia que nunca vamos a conocer. Hay gente que vamos a conocer en el cielo y nunca la conocimos en la tierra. Pero los que estamos aquí y somos parte de esta iglesia, estamos relacionados desde esta hora, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Y por eso es muy importante que estas cosas las vivamos, las que vamos a enumerar, las vivamos juntos como iglesia, ¿sí? Pablo hace una lista de deberes que usted tiene frente al Señor y la iglesia. Eso quiere decir que usted tiene una obligación frente a Cristo
Y frente a la iglesia de cumplir esta lista de deberes que Pablo menciona y que enumera, digámoslo de esa manera. Bueno, ahí no está enumerado, pero digámoslo que lo vamos a enumerar nosotros, ¿sí? Hay cristianos ociosos, esperando que su recompensa. Dicen, hemos sido salvados por gracia, esperemos que llegue el gran día. Y cantamos de eso. Saben que es muy lindo. Pero usted está muy equivocado. ¿Cuántas parábolas? ¿Cuántas enseñanzas en los evangelios, hablan de que nosotros tenemos que estar apercibidos, que tenemos que tener aceite, de que tenemos que estar atentos y expectantes a la venida de nuestro Señor? En ninguno, y de hecho reprende a aquellos que se quedaron dormidos, ¿no es cierto? Sin hacer nada, sin cumplir sus deberes. ¿Se acuerdan el de los talentos? Lo enterré. Y uno diría, oiga, qué sensato, por lo menos lo robaron. Y el Señor dice, siervo negligente, malo, malvado. Debías haber hecho algo con lo que te di. Y yo te pregunto, ¿tú eres salvo y qué estás haciendo? Escúchame. Hay gente que espera la recompensa. Dice, esta es una ilustración verdadera, que en España un hombre cobró su sueldo durante 14 años sin ir a trabajar. Algunos dicen amén. No diga eso. En España un hombre cobró su sueldo durante 14 años sin ir a trabajar. Recibía un promedio 36.000 euros al año. Eso es harta plata. Entre los años 1996 al 2010, nadie se dio cuenta de su inasistencia. Nadie. Fue descubierto cuando iba a recibir un homenaje y una placa por antigüedad en la empresa donde trabajaba. Es una chiste, pero es verdad. Y saben que ustedes se ríen y deberían hacer reírnos nosotros mismos. Hermanos amados, cuando les hablo de congregaciones que usted tiene cosas que aportar a la iglesia, cuando usted se congrega, está motivando a otros a que lo hagan. Cuando usted no se congrega, desanima a los demás a hacerlo. Con ese simple hecho tan sencillo. Pero de ahí para adelante, ¿cuánto más podemos hacer? Y hay unos que están esperando su gran recompensa. Mire, hermano, yo les digo con toda sinceridad, yo tengo infidencias. Pero una vez va a unos velorios de cristianos que uno dice, este no hizo nada. Pues toca hablar bien de él y seguramente Dios lo salvó, tal vez si realmente era cristiano. Pero este tipo fue un cero a la izquierda en el reino de Dios. Yo no quiero que eso sea para usted ni para mí. Amén, hermanos. Hermanos, ¿qué tal la gente, los hijos de Dios tuvieran la actitud de muchos? No hubiera habido una iglesia, ni una sola. Porque donde había una iglesia bíblica, una iglesia correcta, hubo gente que se comprometió a aportar de muchas formas para que esa iglesia existiera. Su trabajo, su esfuerzo, su asistencia, su dinero, para que una iglesia... Salieron de la comodidad, dejaron de pensar en sus derechos y empezaron a pensar en sus deberes. No hubiera habido una reforma protestante, por poner un ejemplo. El señor Lutero era un sacerdote, tenía algún ingresito, pues una platica, ¿sí o no? Era algo bien remunerado en ese momento, o por lo menos tenía una vida asegurada. Y este tipo dijo, voy a cumplir mi deber, de que ya Dios me ha revelado la palabra como es, no voy a callar aunque me cueste la vida. Y habló, y por eso hoy existen iglesias evangélicas, iglesias bíblicas, donde se predica verdaderamente el evangelio y salimos de ese engaño católico. Hermanos, si no existieran cristianos que cumplan sus deberes, no habría misiones y el evangelio ni siquiera se hubiera difundido aquí en Colombia, porque ¿cuántos misioneros vinieron a Colombia hace 100, 150 años? ¿Sabe para qué? Para morir, para que sus esposas fueran violadas, para que sus hijos fueran asesinados, saliendo de sus derechos. Ellos tenían todo el derecho de vivir en países mucho más civilizados que este país. Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, dejaron su comodidad y vinieron a este lugar para predicar el evangelio porque pensaron en su deber. Algunos de ustedes, hermanos, con tristeza se los digo, que lo único que están pensando es en la salida donde van a ir a almorzar y a vivir otra semana igual. Pero ojalá le pido la gracia a Dios de que los sacuda, no yo sino su palabra, para entender que hay mucho que aportar. No significa tener cargos, no significa que el pastor me ponga a hacer cosas, significa vivir lo que Dios te ha demandado que vivas, y es lo que vamos a enumerar ahorita. Les voy a nombrar 12 cosas que veo en este pasaje, 12 cosas, ojalá las anoten, ojalá, o por lo menos las tengan presente, para que después no digan que no se les dijo. ¿Qué
¿Qué deberes tenemos como creyentes en medio de nuestra congregación? Y vamos a empezarlas a enumerar rápidamente para que el tiempo nos alcance. Primero, ¿qué vemos allí? Desde el versículo 9 dice, debemos que, número 1, amar sinceramente. Dice, ¿el amor sea qué? ¿El amor sea sin qué? Los cristianos nacimos de nuevo ¿para qué? Para amar. Para amar a Dios y para amar a quién más? A los demás. ¿Para qué nacimos de nuevo? Hoy la gente dice, nacimos de nuevo para ser campeones y triunfadores. No, naciste de nuevo para amar, para poder amar a Dios, al Dios que odiabas, al Dios al que le huías. Ahora naciste de nuevo para amarlo a Él. Pero escúchame, el amor a Dios está completamente ligado. Es como café con leche. ¿Usted puede separar del café con leche el café y la leche? Imposible, ¿no es cierto? Está ligado completamente el amor hacia quién, hacia nuestro prójimo y especialmente hacia la iglesia del Señor. Amar sinceramente, el amor es lo que busca, es lo que busca lo mejor y lo supremo de Dios para la persona amada. Incluye mi decisión y mi elección de dar de mí mismo por el bienestar de la otra persona sin considerar el costo o sacrificio personal. Hablar de amor es hablar de sacrificio. Hablar de amor es hablar de entrega. Hablar de amor es buscar lo mejor para la otra persona. Y lo mejor no es lo que a ella le parece lo mejor, sino que ahora que estamos en Cristo, es buscar lo mejor en Dios para esa persona. Amén. Los que somos esposos, ¿qué es lo que queremos para nuestra esposa? ¿Sabes que Dios algún día te va a pedir cuentas de ella? Tal vez de tus hijos no tanto, porque tus hijos crecen y se van. Pero nos va a decir a los hombres, bueno, ¿qué hiciste? ¿La ministraste? ¿Se acuerdan? Efesios 5, que dice que nos entregó una esposa ¿para qué? Para ministrarla, para lavarla, para purificarla con el agua de ¿qué? De la palabra. Asimismo, cuando tú amas a los hermanos de la iglesia, es un amor sincero. El amor ágape, que es una palabra griega que se usa para describir el amor, que es esa devoción sin egoísmo que se da totalmente, era ridiculizado en la cultura griega y solamente fue exaltado por el cristianismo. O sea que cuando Pablo escribía esto era una cosa que no era tan común en la cultura en la que ellos vivían, pero que era completamente común entre los cristianos. Me explico. El concepto de amor de estos griegos, romanos y todo este poco de paganos, sinvergüenzas, era una cosa siempre de provecho, de sacarle tajada a la otra persona, de usar al otro. Ese era el concepto más grande de amor que ellos tenían. Era ridiculizado el hecho de que alguien se entregara completamente por otro. Pero el cristianismo y los cristianos han hecho o hicieron en su momento, y lo debe ser en el caso de nosotros, que esto sea totalmente real. El amor es más importante que cualquier don que usted pueda poseer. Yo conocí gente que hablaba en lenguas al derecho y al revés. Sí, bueno, y entendemos que ese no era el don, pero digámoslo así, ellos creían que tenían ese don. Conocí gente que casi que volaba, y era la misma gente que andaba chismoseando de los demás, y era la gente que andaba presumiendo de lo que supuestos dones que Dios le había dado, y era gente súper orgullosa. Yo me decía, hombre, aquí no está diciendo algo importante la Biblia, nos lo dice siempre, es más importante el amor que los dones. Mire, se lo leo. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Usted puede decir que tiene mucha fe, pero si no tiene amor eso no sirve de nada. Hermanos, el amor prevalecerá. El amor demuestra nuestra salvación. Romanos 13:8 se los leo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quiere vivir la vida cristiana? Preocúpese por una cosa, amar. Amar a Dios y amar a quienes son de Dios. Amén. El amor fingido es todo lo contrario del amor verdadero. Se llama ¿cómo? Hipocresía. ¿Qué tan malo es fingir el amor? Les pregunto, ¿a ustedes les gustaría que los engañaran respecto a este asunto? Si usted vivió 10 años con su esposa y le dice, ¿sabes una cosa? Yo nunca te amé. Eso es como para novela barata, ¿no? Pero realmente sería muy triste, ¿no es cierto? Y así lo está igualando la palabra de Dios. Muchos dicen amar, pero aquí está diciendo que el amor debe ser ¿qué? Sin fingimiento. El fingir el amor es un acto de maldad. ¿Quién fingió el amor? A Cristo, ¿se acuerdan? Judas fingió amar a Jesús. Entonces, número 1, amar sinceramente. Número 2, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Dice allí, aborreced lo malo
seguid lo bueno. Hermanos, note algo. La palabra aquí no está diciendo que tengamos cuidado con lo malo, está diciendo aborrezcan lo malo. ¿Qué es aborrecer lo malo? Es odiar lo malo. ¿Y por qué odiamos lo malo? Porque es todo lo contrario a Dios, a quien decimos amar. Así que un cristiano no debe tener ningún tipo de simpatía, de aceptación o de concesión con aquello que la Biblia dice que es malo. Esta semana, si vieron el correo, deben verlo. Esta semana, si vieron el Facebook de la iglesia, puse un artículo que se me vino a la mente acerca de si los cristianos debemos escuchar música secular o no. Y en esencia, aunque dije, y lo creo, de que no podemos satanizar toda la música secular, tenemos que entender que un cristiano no se puede identificar con aquellas letras que hablan de cosas malas. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque eso sería demostrar cierta simpatía con ello, y aquí nos está diciendo que debemos que aborrecer lo malo, pero no solo respecto a la música, es respecto a todas las cosas que son malas. Hay gente que muestra cierta simpatía y aceptación con actitudes de personas que han hecho cosas terribles, y eso no debe ser en el caso de los cristianos. Un cristiano no debe tener ningún tipo de simpatía, de aceptación o de concesión con aquello que la Biblia dice que es malo. No con lo que usted piensa que es malo, sino con lo que la Biblia dice que es malo. Hermanos, los cristianos deberíamos ser reconocidos por dos cosas: por su amor y por su odio. Por el amor a Dios y nuestro odio y rechazo hacia el pecado. La gente que está alrededor suya puede reconocer esto. Ese odio y ese rechazo que usted tiene por las cosas malas. Si usted es el tipo de persona que en su trabajo se vive riendo con las ridiculeces de doble sentido que los demás hablan, si usted entra en conversaciones donde simplemente están hablando maldades y usted las está probando, déjeme decirle que usted no está aborreciendo lo malo, sino que lo está favoreciendo. También dice algo, que nosotros debemos seguir ¿qué? Lo bueno. Así mismo debemos seguir lo bueno, reconocerlo, aceptarlo y practicarlo. Seguir quiere decir aferrarse en la palabra original. Estar atado a lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Filipenses 4:8 lo puede escribir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, eso es lo bueno. Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Sí? Así que, hermanos, usted debe ser reconocido por su amor a lo bueno y por su odio hacia lo malo, hacia el pecado. A veces uno escucha conversaciones de hermanitos que tienen este tipo de simpatías por cosas que uno dice, Dios mío, no son buenas. Y con eso no estoy queriendo que usted se me vuelva ahorita un cazabrujas, un tipo inquisitivo, ¿no? Porque hay cosas que a veces la gente dice molestando de alguna manera, pero escúcheme, en esencia uno mira por la simpatía que la gente tiene hacia qué realmente hay en su corazón, si hay algo bueno o hay algo malo, si Cristo está allí o no está allí. Entonces, número 1 dijimos amar sinceramente, número 2 aborrecer lo malo y seguir ¿qué? Lo bueno, ¿sí o no? Número 3, veámoslo allí, sigamos en estos versículos. Dice que debemos amarnos con amor fraternal, amados los unos a los otros con amor fraternal. Pero ya hablo del amor. Bueno, es que el amor fraternal es un amor especial. Es un amor filial. ¿Quiere decir eso qué? Un amor familiar. Es decir, que nosotros debemos vernos a nosotros, o vernos los unos a los otros como la familia de Dios. Hermanos, ese es un amor ineludible, no opcional. El amor que es vínculo con la iglesia es el amor filial, es el amor fraternal, ¿sí? ¿Qué es lo que lo vincula a usted a su familia carnal, de sangre? Hay algo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Hay un vínculo que hace que los hombres estén dispuestos a dar todo por sus esposas, por sus hijos, o las mujeres, ¿sí? No es ningún deber externo, ya lo dije anteriormente, es un amor filial. Ese mismo amor filial debe estar en nosotros para con nuestros hermanos de la iglesia. Ese amor filial es importante porque es algo más que sentimental, ¿no? A veces nosotros pensamos que el amor entre hermanos es un amor sentimental y puede haber algo de sentimiento, yo no digo que no, ¿sí? Pero eso no es lo más importante, ¿no? Yo me acuerdo en épocas, hace muchos años, nos ministraban, entre comillas, ese tipo de locuras que a veces se hacen, que nos ministraban el amor de Dios. Entonces nos ponían todos en círculo y nos empezaban a hacer llorar, ¿sí? Y todo el mundo terminaba abrazándose,
allá escurriendo los mocos, discúlpenme la expresión, ¿sí? Y todos, hermano, ¿cómo te amo? Pero apenas salíamos de la iglesia, o a las 10, la gente seguía con sus mismas pugnas. Bueno, ahí no había nada, obviamente, muchos de ellos ni cristianos eran, obviamente. Pero me refiero a que ese tipo de sentimiento, amar filialmente la iglesia no significa que todos andemos agarrándonos a picos, a abracitos. Bueno, la Biblia dice que nos saludamos con ósculo santo, está muy bien eso. Pero no se trata de eso. Se trata de que hay un vínculo estrecho con los que son iglesia, con los que son de Cristo. Padres, esposos, esposas. Yo les pregunto, ¿ustedes podrían vivir sin sus hijos? Bueno, ya si sus hijos son grandes, viva sin ellos, por favor. Pero si sus hijos pequeños, ¿usted podría vivir sin su esposo, sin su esposa? ¿Podría hacerlo? Bueno, yo no sé, yo no concibo la vida sin mi esposa. Yo quiero decirles algo. ¿Qué es lo que me ata? El amor que hay en mi corazón. Yo no entiendo cómo personas dicen tener este tipo de amor hacia la iglesia o ser hijos de Dios y no les importa estar o no estar en la iglesia. No les importa involucrarse en la congregación. No lo entiendo. Porque la Biblia dice que este amor no es opcional. Mire lo que dice 1 Juan 5, y este sí quiero que lo leamos. Tenga el dedito en Romanos 12. Rápidamente. 1 Juan 5:1, ¿qué dice? ¿Tienen, hermanos? Listo, léanlo ustedes. Mire, es clarísimo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos dicen amén? No escucho. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, usted dice amén, es nacido de Dios. Usted dice amén, amén. Es nacido de Dios, amén, gloria a Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién fue el que engendró? Dios. ¿Qué dice después? Ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, qué bueno que digan amén. Cuando comencé este proyecto de iglesia entendí que lo que yo había vivido anteriormente, aun cuando hay ciertas cosas, ciertos rasgos de la iglesia, en la experiencia que tuve anteriormente como pastor, me di cuenta que no se puede vivir la vida cristiana si no existe el modelo de iglesia adecuado al cual nos podamos vincular como cristianos. Porque es que sí dependemos los unos de los otros. Dependemos de los dones que Dios ha puesto en otros y dependemos del amor, del compañerismo y de la fortaleza que nos brindemos. Hermanos, a veces yo soy muy incisivo porque desde que comencé, el hecho incluso de que esta iglesia se llama Hermandad Cristiana tiene un propósito. De hecho, ni siquiera alcanzó a caber en el nombre oficial, allá en los papeles creo que no aparece Hermandad Cristiana, pero yo quise que apareciera así. Porque es que eso es lo que yo concibo como una iglesia. No porque yo tenga una idea romántica de las cosas, hermano. El menos romántico con la gente debería ser yo, porque es que los conozco y no le provoca a uno ningún romanticismo. Sí, créamelo. Pero entiendo que con todo lo difícil que puede ser un cristiano, si es hijo de Dios, vale la pena amarlo. Es una persona con la cual yo voy a convivir eternamente. Y es una persona a la cual todo tipo de ayuda que yo le brinde, toda oración que haga por ella, no va a ser echada en saco roto, sino que Dios va a bendecirla y me va a bendecir a mí por lo que yo haga con él. Bien dice el Señor, que aún un vaso de agua que le des a un discípulo, a un hijo de Dios, no quedará sin recompensa. No dice eso de los incrédulos. Ahora, escúcheme, nosotros debemos bendecir y amar a los incrédulos y hacerles todo el bien que podamos. Pero aquí más adelante nos va a decir que prefiriéndonos en cuanto a honra, preferirnos como hermanos en Cristo. Ese amor fraternal es el amor que se demuestra con hechos. Hay hombres que le dicen a su esposa, yo te amo, pero es que tú sabes que yo no soy así. ¿Sí has escuchado eso? No me hice explicar, ¿no es cierto? Entonces el tipo no es seco, nada detallista. Tampoco estoy de acuerdo con las mujeres que están pidiendo que cada 3 minutos les estén diciendo que las aman. Eso ya descansó, ¿sí me entiende? También ahí tiene un desfase hormonal, yo no sé qué cosa será, ¿sí me entiende? Pero por otro lado, entiendo que como uno como esposo tiene que ser cariñoso y especial con ese ser tan maravilloso que Dios le dio que es su esposa. Gracias a Dios las mujeres no son hombres.
Porque los hombres somos a veces bien complicados y las mujeres también, pero bueno, en fin. A lo que me refiero es que hay hombres que le dicen a sus esposas, y yo lo he tenido hasta en consejería, son tipos bien secos, bien duros, nunca sacan a su esposa ni siquiera al parque a ver comer helado, discúlpenme. Son secos, son duros, ¿sí me entienden? Nada detallistas. Y la esposa siempre tiene esa queja, pero es que este tipo me dice que me ama y dice, yo te amo, pero es que yo no soy así. Y muchos tienen esa actitud. Mira, hermano, el que ama lo expresa. Y si no lo sabe expresar, empieza a aprender, compadre. ¿Sí me voy a entender? Empieza a aprender porque entonces ¿para qué se casó? No para tener una persona que le haga oficio, es para tener una mujer que es su costilla y que es su carne. ¿Sí me voy a entender? Ahora, escúchame muy bien. Como muchos dicen que aman a la gente de la iglesia y ni la saludan. Y no estoy diciendo que tengan que saludar a todo el mundo, ni me empiece con ese desfase, no sé cómo llamarlo. Que todo el mundo, ay, este no me saluda, este no me saluda. No empiece con esas tonterías. Pero sí le estoy diciendo que usted sí debería hacerlo. ¿Dónde está el carácter de Cristo? Cuando alguna vez te acercas a un hermano y le preguntas cómo está. No, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tal vez eres un incrédulo. Y deberías arrepentirte. Esas son cosas que deberías arrepentirte. El amor, dice la Biblia, entre cristianos es un amor que fraternal. A mí, yo les dije esto anteriormente. Mi sueño de joven era ser pastor de multitudes. Yo digo, no quiero eso. Pues toda la gente que Dios traiga, gloria a Dios. Pero bueno, multitudes significa una multitud también de problemas. Yo, ¿saben qué quiero? Quiero una iglesia que se ame. Eso para mí sí sería la etapa. Y a eso yo le pido a Dios que me permita llegar. No es fácil. No es fácil. Muchos se quedan en el camino porque odian a la iglesia. Y cuando hablamos de este tipo de cosas y lo practicamos, ellos tarde que temprano no pueden resistirlo más y tienen que apartarse. Y otros son verdaderos cristianos, pero les cuesta. Sin embargo, sé que aunque les duela, lo van a hacer porque saben que esta es la verdad. Pero nosotros tenemos que tener un amor fraternal los unos por los otros. Y expresarlo, ¿saben? No es con cosas grandes. Nadie está diciendo que le des $1.000.000 a alguien. Si se lo puedes dar, dáselo, ¿sabes? No, en verdad. A un hermano en la iglesia. ¿Sabes que sí? Pero no se trata tanto de eso, sino de mostrar interés y preocupación por nuestros hermanos. Dice que ese amor filial es afectuoso y que se expresa. Y así debe ser. Entonces hemos visto, número 1, ¿qué deberes tenemos para con nuestra congregación? Amar sinceramente, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amarnos con amor fraternal. Y vamos al punto número 4, preferirnos unos a otros para honrarnos. Ahí dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué es la honra? Es el aprecio y la admiración genuina. Honrar es tener en alta estima a los demás, por lo tanto darles un trato especial, cuidadoso, amoroso y respetuoso. Hay dos extremos. Hay gente que a veces dice, y pongo el ejemplo de los pastores, escúcheme, pongo el ejemplo de los pastores para ilustrarle el trato que debemos tener todos en la iglesia. Hay gente que va a dos extremos. Hay personas que dicen que los pastores, o piensan que los pastores son semidioses, y les dan un trato que a veces yo he quedado hasta extrañado. Ustedes no lo han visto porque en esta iglesia eso no se ve, no se practica, y obviamente está bien que no sea así. Y yo conocí gente mire, conocí gente, lo sé porque lo vi, me consta, que estaba dispuesto a dejar a sus hijos sin estudio por darles un regalo caro a su pastor. Lo vi. Totalmente descompensado, totalmente terrible. La Biblia dice que si uno no provee primero para los de su casa, ni siquiera debería llamarse cristiano. Y vi gente que trataba de buscar tanto el favor porque creían de una manera todas, yo la llamo psicótica, no sé cómo llamar eso. Que el ungido, si tú le dabas al ungido, si tú te portabas, si tú le das picos al ungido, entonces todo se te iba a volver. Y sabe una cosa, eso es una cosa completamente loca, desfasada, y es una cosa sectaria. Pero escúcheme que también hay otro extremo, y ese sí lo he tenido que vivir. Que la gente cree que el pastor, por poner ejemplo, es cualquier persona. Ciertamente es un hermano más en la iglesia, pero por su dignidad nosotros debemos respetar. El pastor a mí me hace los mandados. El pastor, yo no le digo pastor, yo simplemente lo llamo de cualquier manera. El pastor es, porque creemos que es cualquier cosa. Me pregunto, ¿estaremos dando honra?
Ahora, tomo el ejemplo de los pastores, pero no estoy hablando de los pastores. Estoy hablando del trato que debemos tener como hermanos. Dice, dándonos honra, tratándonos con respeto, con dignidad, con amor, que eso se refleje en nuestro trato. Dice que preferiblemente los unos a los otros. Hay gente que tiene más respeto por sus jefes terrenales. ¿Y sabe por qué los trata con mayor consideración? No porque los ame, sino porque les conviene. Si usted llega allá y le dice al jefe suyo, entonces qué, Charlie, o como se llame, entonces qué, el tipo le va a decir, este tipo tan irrespetuoso, yo no lo quiero en esta empresa, ¿sí o no? Entonces va a decir, don. Sí. Don Charlie, o como se llame. Sí. Es un ejemplo. Aquí está diciendo, prefiramos. Ayúdenme. Prefiramos. Ustedes me entienden. A los hermanos de la iglesia para darle honra. Le pregunto, ¿sabe cómo es brindar honra? ¿Usted cómo trata a su mamá? Bueno, hay unos que yo no les pregunto. Son diabólicos, malos, llevados del diablo, tratan a sus padres como cualquier cosa, son hijos malvados. Pero escúcheme, la gente normal no trata a sus padres de cualquier forma. ¿Cómo trata a sus padres? Sí, le dice, ¿qué hubo, vieja? Sí, le pega en la cabeza. Usted nunca haría eso, ¿sí o no? Discúlpeme que sea exagerado, pero me refiero a que su mamá es su mamá y usted la trata con confianza. Claro que sí, porque es su mamá, hay confianza, por supuesto que sí, pero usted la trata con respeto, ¿sí o no? Eso es dar honra. Haga esto con los demás, porque ¿sabe cómo deshonramos? Murmurando. ¿Sabe cómo deshonramos? Tratando mal a las demás personas. Hay gente que a veces no tiene ese trato con los hermanos de la iglesia, pero deberíamos ser así. Yo he visto a veces algunos hermanos que tienen duro trato con los demás y algo no les parece y va y los insultan, y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que dialogar, tenemos que hablar, tenemos que tratarnos con honra, amén, los unos a los otros. Hermanos, vamos en el punto que dice que ¿qué? Muy bien, hermanos. 5. No ser perezosos, sino que diligentes. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Eso quiere decir que debemos esforzarnos sin descanso por hacer el bien. Hermanos, todo lo que merece ser hecho para el Señor, hacerlo ¿con qué? Con entusiasmo, con disciplina, con interés, con lo mejor de nuestro ser. Hermano, ¿cuánta pereza hay en muchas personas en la iglesia del Señor? ¿Cuánta negligencia? ¿Cuánta negligencia? Ellos son los primeros que se levantan y le están reclamando a Dios cosas. Pero no son diligentes. Y la Biblia dice, no sean perezosos ni diligentes. ¿En qué? En todo, yo creo. En todas las áreas de nuestra vida. Pero muy especialmente en las cosas que tienen que ver con el Señor. Hermanos, nosotros deberíamos ser no perezosos para congregarnos. Usted es el primero que le debe enseñar a sus hijos que el domingo es más importante que entre la semana, porque ese día hay que ir a adorar a Dios en familia, en congregación, ¿no es cierto? Muchos de ustedes no llegan tarde a su trabajo, pero sí llegan tarde a la iglesia, y no les importa. Aquí dice, no sean perezosos. No seamos perezosos en evangelizar. Hay gente que puede hablar horas del partido de fútbol de la selección Colombia, que nunca va a ser campeón del mundo. Disculpen, no tengo nada contra la selección, ¿sí? Ya he hablado varias cosas. No va a ser trascendental eso, ¿sí me entienden? Usted puede hablar con horas, pero nunca le habla a esa persona de Cristo. Y dice, tenemos que ser ¿qué? No perezosos, sino ¿qué? Diligentes. Hay gente que no le cuesta leer tonterías, revistas, en internet se la pasan viendo videos tontos, pero les cuesta horrores y no lo hacen para estudiar ¿qué? La palabra de Dios. Les ponemos un capítulo de 4 páginas. Discúlpeme que suena papá regañón, pero hoy es el Día del Padre. 4 páginas de media carta. Y a veces ni siquiera son las 4 y no las leen. Y todos tienen excusa. Por eso yo a veces ni les pregunto, porque si yo al finalizar mi ministerio puede que no escriba un libro sobre cómo hacer iglesias grandes o cómo triunfar en el ministerio, pero sí voy a escribir un libro sobre las excusas, porque las conocí de principio a fin. Todo el mundo tiene una excusa. Les decimos hagan un trabajito y Andrés me está diciendo la otra vez, hermano, eso cada vez menos traen el trabajo.
Porque tenemos una mentalidad de que si el pastor o la persona que está ahí no está encima, porque lo que nos interesa es que los otros nos vean, no Dios. Digo, ¿usted qué le interesa? Yo le pido, haga un trabajo por usted, hermano, para que entienda algo. Yo ya leí la mortificación del pecado y ya me dio duro. Y me sigue dando duro. Usted necesita leerlo. Usted necesita estudiarlo. No la mortificación del pecado por Owen, sino la mortificación del pecado que está en la Biblia. Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sobre el estudio de la palabra. Muchos no son diligentes en ayudar al necesitado, ni en trabajar con sus manos. Miren algo importante. La holgazanería en la vida cristiana no solo impide que el bien prospere, sino que permite que el mal avance. Cuando usted se rehúsa a tener una vida de oración, no es solo que el bien no esté avanzando, sino que usted le está dando todo el espacio para que las cosas malas avancen en su vida, en la iglesia y en su familia. Por poner un ejemplo de la oración, pero hay muchas cosas. Cuando usted se rehúsa a hacer lo bueno, le está dando lugar ¿a qué? A las cosas malas. Y la Biblia dice que no seamos perezosos, sino que diligentes. Rápidamente, el siguiente, ser fervientes en espíritu. Dice, fervientes en espíritu, y esto está ligado en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, dice la frase completa. Diligencia tiene que ver con lo que hacemos, fervor con la actitud, con cómo lo hacemos, ¿sí me entienden? Diligencia es que usted se esfuerce en hacer algo, pero fervor es cómo lo va a hacer. Básicamente podríamos traducir fervor como ¿qué? Bueno, de muchas maneras. El significado literal de fervor es hervir. Eso quiere decir que lo que hacemos lo debemos hacer incansablemente, pero con la mejor actitud, con el mejor ánimo, y la palabra creo que más describe fervor es entusiasmo. Nosotros tenemos que ser entusiastas de las cosas de Dios. Esa es una buena traducción para la palabra fervor acá, ¿sí? El Señor no solo quiere que le sirvamos, sino que lo hagamos con fervor. Servir al Señor nos dará fervor, no el fervor servir al Señor, porque muchos dicen lo siguiente: es que como no estoy animado, entonces yo mejor no le sirvo al Señor. No, sírvele al Señor, que el ánimo vendrá después, el fervor vendrá después. Pero hágalo. Hechos 18, 24 al 25 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire, lo que está diciendo es que Apolos no era un tipo muy docto en las Escrituras, pero tenía tanto fervor que lo poquito que sabía, hablaba. Y muchos de ustedes saben más de lo que sabía Apolos en su momento. Yo diría que todos, la mayoría de ustedes, y no hablamos. No somos diligentes, y dice que debemos ser fervorosos. Hermano, me gusta la palabra entusiasmo. Miren, hay algo que yo amo mucho las iglesias reformadas y bíblicas, maravilloso. Pero hay algo que a veces me pugna un poquito en el corazón, y es que a veces hay algunos hermanos de la reforma que son cuadriculados, secos. Yo tengo gozo en mi alma, gozo. No estoy criticando eso, yo los respeto, los amo, amén. Pero hermano, yo creo que si estamos cantando de gozo hay que tener gozo, amén. Y eso no significa brincar como un loco, significa demostrarlo en nuestra cara y mostrarlo en nuestra actitud, amén. Pero eso es un ejemplo también, estoy usando muchos ejemplos para decirle cómo debe ser nuestro servicio al Señor. No, nos toca salir a evangelizar. Bueno, vamos, porque si no el Señor se pone bravo. No, vamos a hacerlo, amén. Hay que venir a la iglesia, esta noche vamos a reunirnos a orar, esta noche vamos a estudiar la palabra. Hay que ser, ¿qué? Un entusiasta de las cosas de Dios. Entonces vamos los seis primeros. Cítamelos ahí ustedes en coro. ¿Cuál fue el primero? Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. El 7 dice: sirvamos al Señor. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso quiere decir ser útiles a su propósito, que debe ser la constante de nuestra vida. Interesante para que lo entendamos. Antiguamente nos habló del don de servicio en este mismo capítulo, y allí la palabra que se usa es diaconía.
Eso quiere decir que es el servicio práctico, es hacer cosas en la iglesia. Aquí no está hablando de diaconía. Aquí cuando está diciendo servir al Señor está usando la palabra doulos, que quiere decir esclavo. Quiere decir que lo que debemos hacer es prestar el servicio al Señor, no en servicio práctico. Sí hay que hacerlo en servicio práctico, obviamente. Pero eso no es lo mayor. Lo mayor es que cada cosa que hacemos en nuestra vida sirve al Señor. Sea para el servicio de Cristo. Es decir, haga cada cosa en su vida de tal manera, tan fiel a la Escritura, que pueda ser usado por el Señor para bendecir a otros, para bendecir su vida y para darle gloria a Cristo. Si me hago entender, no es el servicio de hacer algo, es el servicio de una vida rendida a Jesucristo, que todo lo que hace es útil al Señor. ¿Sí? Así que debemos servir al Señor de esa manera, en todo lo que hagamos. Número 8, gozarse constantemente en la esperanza. Dice, gozaos en la esperanza. ¿Dónde debemos tener la mirada puesta nosotros los cristianos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que ya pronto viene la bendición y hay un carro esperándonos, hermanos. O una mansión. O hermanos, ya ese problema que tiene se va a desaparecer. No, nuestra esperanza, y es lo que siempre recuerda el Nuevo Testamento, está en ¿dónde? En Cristo y en ese futuro glorioso asegurado en Él. Amén. Aquí nos pueden quitar todo, pero no nos pueden despojar de nuestra bendita herencia, de la cual hemos hablado en otras enseñanzas. La bendita herencia que es toda la gloria, toda la bendición eterna que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice, goces en la esperanza. ¿El mundo se nos va a oponer? ¿Usted cree que va a ser cristiano y todo el mundo lo va a aplaudir? Bueno, los cristianos de hoy sí los aplauden porque no son cristianos. ¿Sí? Porque ellos son inofensivos, porque ellos nunca van a señalar el pecado para hablar de Cristo. Pero un verdadero cristiano va a tener oposición del mundo. Y saben que eso duele, y es costoso, es duro. Pero amados hermanos, nuestra esperanza está en Cristo, su herencia, y que recuerde algo, nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Mire, uno es tentado a eso uno trabaja con la gente, se esfuerza, se da, hace el bien, se porta bien con las personas, y esas personas terminan apartándose de Cristo, dando mal testimonio, hablando mal de la iglesia, hablando mal de uno, haciendo muchas cosas terribles. Y uno tendría que desalentarse, pero saben, no, una cosa no puede ser así, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No espere recibir la recompensa de la gente, más bien espere la recompensa del Señor. Que puede ser en esta vida algunas cosas, claro que sí. Hay cosas en esta vida que el Señor nos bendice en gracia y extraordinarias, maravilloso. Pero nuestra herencia está puesta, y Él dice acá, gócense en la esperanza. Está hablando de lo que viene, amén, de nuestro futuro glorioso asegurado. Número 9, perseverar en medio de la tribulación. Dice, sufridos en la tribulación. No está hablando de sufridos de que, ay, mire, estoy en la tribulación, entonces anda todo llevado, todo aburrido. No, está diciendo, acá básicamente sufrido es no darse por vencido. Sabiendo que Cristo está ¿con quién? Con nosotros. Hermanos, no nos vamos a dar por vencidos. ¿Amén o no? Amén. Ya se dieron por vencidos Hermanos, dice, sufridos en la tribulación. Hay cosas seguras en la vida cristiana. Segurísimas. Primero, la herencia. Segundo, la salvación no se pierde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hay otra cosa segura, la tribulación. Van a haber tribulaciones. Eso nos lo prometió el Señor. Escúcheme, ¿qué hay que hacer en la tribulación? Renegar, apartarse, decir, Dios, ¿dónde estás? Como muchos dicen. No, ¿qué hay que hacer? Dice, la palabra sufrido lleva la idea de resistir con paciencia las dificultades de la vida, soportando con esperanza y actitud. ¿Sabe cuántos cristianos han sufrido cosas que verdaderamente son difíciles? La señora Corrie ten Boom, así se llama, pueden buscarlo en internet, es un gran testimonio de vida cristiana. Fue una cristiana holandesa que durante la época de la Segunda Guerra Mundial ocultó 800 judíos de los nazis temporalmente en su casa. En Holanda, Corrie ten Boom, que era una señora adulta, ocultó a 800 judíos. Usted sabe que los nazis odiaban a los judíos y hacían cualquier cantidad de vejámenes con ellos. Y ella, como una cristiana fiel, dijo, yo tengo que ayudar a estas personas, y las escondió, corriendo el riesgo de que ella podía ser asesinada. Ella al final fue traicionada por alguien,
y fue arrestada con toda su familia, llevada a un campo de concentración. ¿Saben qué es un campo de concentración, no? Lo hemos visto en las películas. Ella allí sufrió terribles sufrimientos, tuvo terribles sufrimientos, y su familia, la mayoría de su familia murió en esos campos de concentración. Al ser liberada, Corrie ten Boom perdonó a sus captores, a sus secuestradores, a estos nazis terribles, que perdieron la guerra, que ella fue liberada, y ella los perdonó, y se dedicó toda su vida, lo que le quedó, murió en el año 83, se dedicó toda su vida a testificar de Cristo y ayudar a los necesitados. Muchos sufren cosas infinitamente inferiores, y lo único que hay en su corazón es resentimiento, amargura, ya no quieren volver a la iglesia, ya no quieren saber nada de Dios. Si es que yo iba los domingos, llegaba tarde y me iba temprano, ¿dónde está la recompensa? Esa es la actitud de muchos. Impíos, arrepiéntanse. Hermanos, la tribulación sirve para que nos acerquemos mucho más al Señor. Y estoy seguro que mujeres como Corrie ten Boom y tantos que han sufrido dicen, la mejor experiencia, aunque no es gozosa, aunque es dura, aunque es difícil, aunque lee lágrimas, es el momento de la tribulación. Porque en ese momento quedamos solo yo, Dios y yo. ¿Cuánta gente ha reemplazado a Cristo por su dinero, por sus estudios? ¿Cuánta gente ha reemplazado a Cristo por sus novios y sus novios impías? Por sexo. El sexo lo llena más que Cristo. ¿Cuánta gente ha reemplazado a Jesús por ideas estúpidas? Cuando hay tribulación quedas tú y solo tú y Él. Qué bueno es eso. No estamos buscando la tribulación. No les estoy diciendo eso. Pero que vendrá, vendrá, y hay que estar firmes en el Señor. Número 10. Ser constantes ¿en qué? En la oración. Dice ahí, constantes en la oración. La oración no debe ser ocasional, sino una costumbre que permanente. El creyente tiene que entregarse a la oración y afirmarse en ella. La oración requiere esfuerzo y persistencia. La oración tiene cierta dificultad. Nuestro corazón ama la oración, pero nuestra carne siempre está dificultando el hecho de que tengamos una oración constante. Muchas personas tienen épocas de oración. Nosotros debemos luchar con fe, descansando en la gracia del Señor, en que nuestra vida de oración debe ser constante. Amén. Hermanos, 2 consejos que le doy rápidamente para su vida de oración. Número 1, aparte tiempo a diario para hacer su devocional. El devocional no es una cosa ahí mecánica, es un tiempo de oración y de meditación de la Escritura, comunión con Dios. Apártelo. No es nada difícil, pero sí requiere disciplina. Recuerden que estamos hablando de los deberes cristianos, obligaciones morales que tenemos como hijos de Dios. Y escuche lo siguiente: ore con otros cristianos. Muchos de ustedes no oran nunca en la iglesia, ni con la iglesia. Les recuerdo que pueden haber muchas reuniones de oración, y qué bendición si se reúnen a orar. Pero hay una reunión aquí los jueves, hermanos. Y los animo a que vengan a orar con los demás. La Biblia dice que debemos ser constantes en la oración. Número 11, compartir para las necesidades de los santos. Debemos suplir de todas las formas posibles las carencias de los hermanos. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? ¿No? Porque el Nuevo Testamento habla mucho de esto, de la ayuda que nos debemos brindar. El Nuevo Testamento repite esta verdad: no podemos ser indiferentes y debemos tomar iniciativa en ayudar a las verdaderas necesidades. No es que tú ayudes de cualquier forma, o sea, sí puedes ayudar de cualquier forma, de todas las maneras posibles, económicamente, moralmente, emocionalmente. Hay muchas maneras en que podemos brindarle ayuda a nuestros hermanos que están necesitados, pero hay que suplir las verdaderas necesidades. No estamos diciendo que cualquier cosa sea una necesidad verdadera para alguien que esté en un momento difícil, pero las cosas que verdaderamente son necesidades, esas debemos suplirlas, amén, como creyentes, y ayudar a los hermanos. Y eso no es un programa de iglesia, eso es algo que nace de nuestro propio corazón. Número 12, debemos ¿qué? Practicar la hospitalidad. Hospitalidad traduce amor al forastero. Quiere decir hospedar, recibir en nuestra casa. Y dice que esto de recibir en nuestra casa o tener nuestra casa de puertas abiertas es una práctica, no es una cosa ocasional. Al final algunos dirán, bueno, esto no es tan importante, es muy importante la oración. Bueno, hermanos, es importante la oración y es importante la hospitalidad, totalmente. ¿Saben una cosa? La hospitalidad con hermanos demuestra nuestro grado de desprendimiento, de amabilidad, de humildad, de interés por ellos. Yo les decía en esta misma serie que será muy hermoso
que pudiéramos invitarnos a almorzar, que pudiéramos hablar, charlar con los hermanos, tener un tiempo para abrir las puertas de nuestra casa. Hay gente que es huraña, que cierra sus puertas, que no le interesa que nadie vaya y mire. Ese no es el corazón de un cristiano. El cristiano debe estar dispuesto a hospedar especialmente a otros cristianos. En la práctica de la hospitalidad demostramos el amor de Cristo. Yo no estoy diciendo que usted reciba a cualquier persona, pero sí le estoy diciendo que usted debe recibir especialmente a sus hermanos en Cristo. Y escúcheme, incluso también podremos recibir a personas que no sean creyentes para demostrarles el amor de Cristo, pero obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque usted sabe que no a cualquier persona le podemos abrir las puertas de nuestra casa. Sin embargo, sí debe ser una práctica de los cristianos. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Aunque él no lo llevó a su casa, él fue completamente hospitalario con este hombre que estaba casi muerto. Y era un samaritano, él tenía excusa, este hombre tenía excusa de decir, ese es un samaritano, porque los samaritanos eran odiados por los judíos. Él podía decir, no, esa gentuza. Él dijo, no, ven. Y conocemos la parábola del buen samaritano. Lo llevó, vendó sus heridas, pagó para que lo hospedaran en un hotel, en un lugar, bueno, no había hoteles en esa casa, en una posada, en un lugar, ¿sí? Demostró esa hospitalidad, y eso también es un deber cristiano. Entonces, hermanos, enumérenlo rápidamente cuáles son los deberes cristianos que vimos hoy. Número 1. 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Sirvamos al Señor. Número 8. Número 9. Número 10. Número 11. Número 12. Hermanos, concluimos y aplicamos esto de la siguiente manera. No es una lista de obligaciones, es gracia pura en acción. Corazones transformados que pueden y deben vivir extraordinariamente. ¿Sabe que Dios los mandó a usted a vivir una vida extraordinaria? ¿Qué es extraordinario? Fuera del ordinario. Fuera de lo común. ¿Y cómo la gente en lo común es así? La gente es perezosa, no es diligente, de fervor ni hablemos, y menos para las cosas de Dios. No quieren servir a Dios. Su gozo no está en la esperanza futura. Ellos quieren todo aquí y ahora, ¿sí? Placer desde este momento. Ellos ni les hables de tribulaciones, porque cuando estén en la tribulación va a salir lo peor de ellos. En cambio, en el cristiano es interesante. La tribulación saca lo mejor de ellos. La tribulación saca lo mejor del cristiano. La tribulación saca lo peor del incrédulo. Hablemosle de oración. Bueno, ellos tienen sus rezos y sus oraciones a sus dioses, pero aquí estamos hablando de la oración verdadera, al Dios verdadero, a Cristo de la Biblia. Compartir para las necesidades de los santos, no hay generosidad en la gente del mundo. Y ser hospitalarios, mucho menos. Si recibimos a alguien es porque podemos sacar algún tipo de beneficio. Hermanos, usted está llamado a vivir una vida extraordinaria, cumpliendo estos deberes, entendiendo que esto no es una lista de obligaciones, sino es gracia pura vivida en usted. Ahora, si usted es como yo, esta enseñanza tiene que humillarnos. Humillarnos, hermanos. Porque nosotros no estamos viviendo esto. Por lo menos no lo estamos viviendo como debería ser. No estamos diciendo acá, uy, hermanos, todos somos lindos, hermosos, y mire cómo estamos viviendo esto. No, sabemos que la palabra nos habla porque nos está exhortando a hacerlo. No lo hemos vivido, pero eso no quiere decir que no lo podamos vivir. Tome esta lista y empiece a ser, ¿qué? Buena gente. Empiece a ser un buen cristiano. Empiece a ser amable, hospitalario, una persona de oración. Únase con la iglesia para orar. Sea ferviente, meta el entusiasmo a su vida cristiana. Sirva al Señor, hermano. Humíllese, pero escuche, ante toda esa humillación tiene que llevarnos una cosa, a recurrir ¿a quién? A Cristo. A ir a Él y decirle, Señor, reconozco que esto no lo estoy viviendo como lo debería ser. Señor, de verdad que me humilla el saber que esto tu palabra lo dice de los cristianos, y yo soy un cristiano porque he confiado en ti, pero he sido reacio a muchas de estas cosas, o ignorante de ellas. Y en esta hora debemos confiar en ese bendito amor y gracia de Jesucristo, que nos puede rescatar de ese corazón duro que a veces tenemos.
Por lo demás, hermanos, también animémonos con el ejemplo y con el aliento a practicar estas cosas. A ser hospitalarios, fervientes, fervorosos, no perezosos, a gozarnos en la esperanza, a amar a los demás, a tener amor fraternal por la iglesia. Animémonos, hermanos. Y si alguien es así como disociador, bueno, amémoslo de tal manera que se avergüence. ¿Sí? Siempre a veces en las iglesias hay personas que son mala leche, no sé si entienden ese griego, ¿no? Meten veneno y cositas. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros? Amarlo de tal manera que se avergüence de su condición y ojalá el Señor lo lleve al arrepentimiento. Amén. Hermanos amados, oremos al Señor para que eso sea una realidad en nuestra vida. Padre bendito y bueno, te agradezco, Señor, este tiempo hermoso